El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos de Cali ha decidido realizar un video sobre la ampliación necesaria de la democracia, por la crisis de la democracia. Una democracia restringida, una democracia cerrada, una democracia deteriorada necesita de reformas, ampliar la democracia para lograr la convivencia y el reencauce institucional. Entonces creemos que las reformas necesarias y urgentes son una reforma a la policía, una reforma política, una reforma económica que busque la salida del neoliberalismo hacia otro modelo económico, una reforma a la educación y una reforma a la salud. Son los principales en este momento para evitar un mayor deterioro y encontrarle una salida al estallido social que necesita también de una consolidación del diálogo para la concertación, evitando la crisis mayúscula. Si en la democracia decide el pueblo y es un sistema para el pueblo, según el argumento liberal clásico, ¿cómo es posible que Colombia, un país de 21 millones de personas, con 15 millones en situación de pauperización progresiva, en pleno tercer pico de la pandemia y en medio de un estallido social, se atrevan unos congresistas a entrabar la discusión legislativa para crear una renta básica que serviría para lograr algo de equidad y de justicia, como un deber democrático? Esta renta básica no se necesitaría si en el país se cumpliera con proporcionar el pleno empleo que contempla el artículo 334 de la Constitución. En Colombia, el solo hecho de la estratificación urbana para los barrios de menor nivel es un estigmatizador. O sea, esa geografía barrial señala. La propuesta del ingreso ciudadano a manera de renta básica condicional se presenta así como una alternativa diferente de las políticas de transferencias de ingresos a las personas y familias hoy en vigor, familias en acción, por ejemplo, familias guardabosques, o lo que mantengan de ellas, o se reserven o conserven de ellas. Los actuales programas que pagan ingresos no tienen ese mismo propósito. Están condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos debidamente certificados por la autoridad competente y no están integrados con el sistema tributario. El neoliberalismo como modelo económico no aguanta ser sostenido por los gobernantes de derecha, porque en la medida que protejan las grandes empresas y los grandes capitales, o sea, el empresariado, se debilitan del respaldo ante las masas urbanas de excluidos y arruinados. El gran problema estriba en la mercantilización de los servicios públicos y los derechos sociales, que son prestados también por los particulares. La reforma política es una serie de medidas necesarias para modificar a fondo una institución respetando sus líneas esenciales y cambiar radicalmente el sistema sin comprometer su continuidad,
Además, tiene que ver, entre otras cosas, con la organización y el funcionamiento de los partidos políticos, el ejercicio de la oposición, el sistema electoral, la equidad en las campañas y el mecanismo de participación ciudadana. En fin, esta lo que busca es recuperar la credibilidad de la política y legitimidad constitucional. Si bien muchas personas creen que la crisis nacional está vinculada con los problemas de desempleo, falta de educación, conflicto armado y el déficit en el sistema de salud, pero todos estos flagelos son solo una parte, ya que resultan ser consecuencia del pésimo ejercicio de la política, fundamentada bajo los regímenes antidemocráticos, discriminatorios y monopolistas, que se han caracterizado desde hace mucho tiempo, además de que sigue impidiendo de forma activa la participación ciudadana, siendo esta la base principal para que exista una buena democracia, que se caracteriza por un orden justo basado en la igualdad de oportunidades y la permanente valoración de lo colectivo. Un tema importante es el de los partidos políticos, puesto que estos se han convertido y han convertido a la política en una dictadura, si bien el país es gobernado por las mismas personas o sucesores de las mismas. Los partidos políticos son tan débiles que la política queda en manos de descendencias familiares. Por ejemplo, como es el caso de Germán Vargas Lleras, un ex candidato presidencial, nieto de Carlos Lleras Restrepo, quien se desempeñó como presidente en 1966 a 1970. Vargas Lleras además fue el vicepresidente de Juan Manuel Santos, quien a su vez era el nieto del fallecido presidente Eduardo Santos. Pero con esto cabe aclarar que ninguna de las grandes democracias representativas del mundo moderno funcionan sin un partido político. A ello se debe en buena parte el nivel de justicia social y desarrollo alcanzado. Han sido determinantes en la construcción de una sociedad pluralista. Pero la pregunta que surge es: ¿los partidos políticos en Colombia cumplen con su deber? Si bien recordemos que desde la historia del bipartidismo, donde cualquiera de los partidos puede acceder al poder con base a las libres elecciones, nos muestra claros periodos dominantes, como cuando el partido que estaba en el poder excluye al otro o procura domesticarlo bajo sus condiciones. Sin embargo, en la práctica de la política, el pluralismo, entendido como característica primaria de la democracia, tiene y representa una constante, y este ha sido una excepción. Como es obvio, ese desconocimiento del pluralismo ha producido socialmente una vergonzosa fragmentación que se evidencia en la discriminación y marginalidad de amplios sectores de la población, si bien esto no ha podido ser de otra manera, ya que desde los inicios de nuestra vida republicana, el poder político en Colombia ha sido ejercido por una minoría, con estándares monopolísticos. Gran parte de la población ha estado excluida del desarrollo del país durante varias décadas, como lo son, por ejemplo, los indígenas y las negritudes. Finalmente, está claro que nuestro país necesita una reforma política con urgencia. Cabe resaltar que no es necesario realizar una nueva constitución. La que tenemos se presenta como una de las más completas. El problema realmente radica en que los derechos y garantías consagrados en la misma no son cumplidos. En su gran mayoría estos se vuelven un privilegio y además algunos son violentados. Así que en esta breve explicación se aclara finalmente que el poder político se ve reflejado solo en una minoría de la nación, a los cuales les interesa más el bien individual, donde hoy por hoy se lucha porque esto cambie, ya que lograron llevar al país a la ruina, aprovechándose de la ignorancia e ingenuidad de muchos. Y pues prontamente se espera darle un cambio a esto, que todo individuo colombiano pueda gozar de las virtudes que tiene un Estado social de derecho como lo es nuestro país. A puertas de la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, el país se encuentra en uno de los momentos más delicados del Estado y más ricos para la consolidación de la democracia.
Delicado porque tanto la institucionalidad como las personas que la ostentan requieren serios ajustes. Rico porque en 30 años de vida de una constitución que dio paso al Estado social y democrático de derecho, nunca se ha visto semejante seguidilla de sucesos de democracia pura y dura en las calles. Decía el maestro Estanislao Zuleta que es muy fácil elogiar la democracia, pero es muy difícil aceptarla porque la democracia es aceptación de un cierto grado de angustia. Angustia a pensar por uno mismo, angustia a enfrentar el miedo que causa expresar las opiniones en público, angustia de tener que asumir el reto de aceptar y respetar la diferencia, angustia de luchar todos los días por sacar adelante una sociedad en la que se vive, y eso es precisamente lo que ha pasado. Colombia se encuentra viviendo la angustia de la democracia. La ciudadanía está reaccionando democráticamente a todos esos años de arbitrariedades y angustias contenidas. La democracia no se reduce únicamente a las mayorías. Eso negaría su esencia participativa, plural, diversa. Es por esa razón que, a pesar de lo incómodo que resultan las protestas de estos meses, pues estas son una manifestación de una democracia viva que ha trascendido las letras constitucionales. No obstante, los mecanismos electorales de la democracia también son importantes porque no solo legitiman las instituciones, sino que las dotan del sentido que la voluntad popular le impregna. Y eso es precisamente lo que no ha pasado. Las instituciones pues han sido cooptadas por plutocracias y esto ha dificultado el proceso de construcción de Estado y ciudadanía. Hay un montón de gente en cargos de representación, como en el Congreso de la República, pero la ciudadanía no se siente representada. Esa crisis de representatividad nos conduce necesariamente a repensar los modos de relacionamiento con el Estado, sobre todo con el empujón que nos dio el COVID para entrar de lleno a la vida virtual. Hasta la jurisprudencia lo ha reconocido, las redes sociales son la nueva plaza pública. Entonces la virtualidad debe sofisticar las formas de interacción democrática. Y esto también implica una reforma política que deje de sobrevalorar la democracia representativa y vuelva sus ojos sobre la democracia directa y la democracia participativa. Es necesaria una reapertura real en los cargos de elección popular para los sujetos de especial protección constitucional. Es momento de replantear asuntos como el voto electrónico, la recolección digital de firmas para mecanismos de participación ciudadana y la participación con voz y voto de la ciudadanía en los debates de creación normativa de los consejos, asambleas y congreso. No hay fórmulas mágicas para lograr un camino que se va decantando en la marcha y a la medida de las necesidades y posibilidades de todos los actores políticos. Lo importante es entender que no podemos ser prófugos de nuestro tiempo y que cada ciudadano y ciudadana tiene en sus manos ahora mismo el lápiz que está escribiendo la historia de nuestro país. A raíz de las intensas protestas sociales que ha vivido Colombia estos 2 últimos meses, han demostrado las grandes fracturas que tiene nuestro modelo político. La incapacidad del Estado para resolver los conflictos de una manera pacífica, el vandalismo de algunos actores para deslegitimar la protesta, el uso excesivo de nuestra fuerza policial contra la sociedad civil. Pero sobre todo, estos últimos meses se ha visto frágil la democracia, nuestra democracia, que ha sido amenazada por el populismo y el autoritarismo. Tenemos que recordar que nuestra Constitución política en su preámbulo se establece que se debe asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Sin embargo, esto hoy en día no se cumple. Parece ser que solo se ha quedado en el papel y ha servido como ejemplo para otros países, pero no para el nuestro. Es por esto por lo que en los últimos meses hemos vivido una violencia sin fin. La masacre a nuestros líderes sociales, a los jóvenes, desempleo, pobreza, cero oportunidades para los jóvenes recién graduados y también una poca efectividad de la participación ciudadana. Sin duda alguna, toda esta crisis democrática que ha azotado a Colombia se puede alivianar haciendo reformas concretas y determinantes para el bienestar de nuestra sociedad civil. Y en esta oportunidad les hablaré o compartiré mi opinión sobre una reforma vital para que la democracia vuelva a renacer en un país sin rumbo: la reforma policial.
Los abusos de la fuerza policial no son algo nuevo para nuestra sociedad. Desde años atrás muchas personas han denunciado actos de extralimitación del poder por parte de nuestra policía, y esto se ha evidenciado con mucho más furor estos últimos meses. El estallido social que vive Colombia a causa de todas las injusticias del gobierno ha dejado la evidencia la gran fractura que vive nuestro cuerpo policial. Los abusos de la fuerza policial no son algo nuevo para nuestra sociedad. Desde años atrás muchas personas han denunciado actos de extralimitación del poder por parte de nuestra policía, y eso se ha evidenciado con mucho más furor estos últimos meses. El estallido social que vive Colombia a causa de todas las injusticias que ha cometido nuestro gobierno ha dejado en evidencia la gran fractura que tiene el cuerpo policial a la hora de salir a defender los derechos de los manifestantes. Y como saldo de esa fractura ha sido la cifra de 379 personas desaparecidas, 43 homicidios, 21 casos de violencia sexual, 39 víctimas de agresiones oculares, 855 víctimas de violencia física y 1.264 detenciones arbitrariamente. Por todo esto y mucho más se necesita una reforma policial clara y contundente para poder tener una democracia en nuestra sociedad. A pesar de todo esto, la reforma policial se hundió en la Cámara de Representantes. El proyecto no logró pasar a discusiones en el articulado, en parte por la iniciativa que ya cursa en el Senado y que tiene objetivos similares a esta. También se argumenta que fue hundida porque apenas hace 2 días el presidente Iván Duque manifestó que él iba a hacer una transformación permanente del cuerpo policial, enfocada principalmente en proteger los derechos humanos y que será presentada el próximo 20 de julio. Esperamos que esta reforma que será presentada sea mucho mejor que la que recién fue tumbada, porque esa era una reforma clara y contundente que necesitaba el cuerpo policial para poder detener los abusos policiales, ya que contaba con las siguientes propuestas. La primera era el fortalecimiento del carácter civil de la Policía Nacional. La policía pasará a depender del Ministerio del Interior, porque hay que recordar que la policía hace parte del Ministerio de Defensa, y es por esto que han sido entrenados militarmente para acabar con los conflictos que se presenten en la sociedad civil. Entonces, a raíz de esta propuesta, la policía no podrá ejercer labores que contemplen acciones o funciones propias de las fuerzas militares. También se crea una propuesta de depuración de funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se crea una comisión especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional. Esta comisión funcionará por 3 años y tendrá la labor de determinar qué agentes por extralimitación de su poder quedan fuera de la institución, tienen inhabilidad, tienen una multa o en su defecto pues pagarían con cárcel, ya si es como un delito muy grave. Y por último, la propuesta es quitarles el fuero penal militar. Esto quiere decir que a los policías que actúen con una extralimitación de sus poderes los juzgará una jurisdicción ordinaria y no la jurisdicción que juzga a los policías, porque muchas personas argumentan que entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces por eso muchos crímenes, delitos hoy en día han quedado en la impunidad porque no hay una imparcialidad por parte del juez para proveer la justicia. Para concluir, es triste ver que 22 congresistas le han dado la espalda a este proyecto, que era muy importante porque tenía unos artículos que tenían que ser regulados para que la fuerza pública pueda ser lo que en realidad tiene que ser, que es defender a la sociedad civil y no detenerlos arbitrariamente, ni cometer delitos, ni cometer abusos del poder, porque ellos están por mandato constitucional para proteger el bien de las personas en una sociedad. Colombia ha afrontado una movilización social, un estallido social inédito y sin precedentes, por lo menos en la historia reciente. Frente a este panorama, necesitamos plantearnos cuál es el futuro, cuáles son esa serie de retos de la Colombia post-paro 2021. Para ello, yo he establecido 4 retos principales que debe asumir Colombia para transformarse. El primero de ellos lo he denominado lo societal y lo comunitario. Ese reto involucra una serie de tareas muy importantes que se orientan a capitalizar realmente toda esta energía social, esta emoción social que ha existido en los puntos de resistencia.
Los puntos de resistencia tienen que ser, en efecto, ese motor transformador que involucre lo barrial y la juventud de barriada. Es fundamental que estos espacios se consoliden como espacios de formación académica, pero también laboral y sobre todo política. Es decir, el barrio y la juventud de barriada tienen que volver a ser un actor social y un actor político muy importante que esté en capacidad de interlocutar con otros actores como agentes del Estado y como agentes del sector privado que está en Colombia actualmente. El segundo reto lo he denominado lo político y lo institucional. Es realmente traducir y transformar toda esta ira, toda esta irritación, toda esta rabia, toda esta frustración, pero también toda esta esperanza, todo este tejido social, todo este capital social que se ha formado en votos, ya en escaños en el Congreso y ojalá y por supuesto en un proyecto alternativo en la presidencia de la República. Es decir, una transformación a partir de estos elementos es muy importante, toda vez que hay un panorama muy sombrío que es la cooptación por parte del uribismo de los entes de control. La Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría General de la Nación están en manos del uribismo y evidentemente no están actuando de manera imparcial, neutra y conforme al derecho a la Constitución y a la ley, sino que están actuando de acuerdo a los intereses ideológicos, políticos de su, digamos, patrocinador, que es el señor Uribe. Entonces eso es un reto muy importante que tenemos que asumir en la Colombia post-paro. El tercer reto es la paz y los acuerdos. Realmente es entender que ese derrotero que hace 5 años se firmó en el 2016 es casi la carta de navegación que necesitamos para sacar este país adelante y para solventar muchos de los problemas más grandes. El narcotráfico, por ejemplo, la falta de garantías para ejercer la oposición política, el respeto y la garantía del reconocimiento a las víctimas la reforma rural integral son 4 tareas importantísimas e impostergables que Colombia necesita llevar adelante. Esto obviamente es muy difícil porque Colombia y las élites se han organizado de tal forma que la desigualdad, la pobreza, el conflicto, el desconocimiento de las víctimas, la apropiación indebida de grandísimas latifundios y de muchísimas hectáreas de tierra, pues han equilibrado de tal manera el país que ellos, los que se han beneficiado del narcotráfico, los que se han beneficiado de la generación de víctimas, los que se han beneficiado de una distribución de la tierra totalmente inequitativa y desigual, y los que se han beneficiado de la exclusión política, de la exclusión de alternativas políticas, pues son los que están mandando, ¿no? Entonces ese es un elemento muy importante y ese es un principal reto que tenemos que abordar. Y el cuarto reto está en la vinculación de lo educacional y lo económico, y así lo he denominado yo, entre lo educacional y lo económico. Es realmente establecer estrategias de articulación fuertes, importantes en todos los ciclos formativos con el sector financiero, con el sector productivo, con el sector industrial y con el sector real en términos generales. Ojo, esto no quiere decir caer en un simplismo, en un reduccionismo, como lo llamó Paulo Freire, de la educación bancaria. No, la idea no es caer en esa educación bancaria, sino realmente establecer una serie de alianzas y una serie de estrategias y unos puentes comunicantes muy importantes para que la educación sea un motor de desarrollo fundamental en la industria y para que la industria realmente pueda impulsar mediante proyectos de investigación, por ejemplo, mediante patrocinio a estudiantes, mediante patrocinio a instituciones, la fortaleza, ¿no? Para que tanto lo económico del sector privado como la educación puedan compaginarse y puedan sacar el país adelante. En últimas, los países desarrollados son países que tienen a sus obreros, a sus trabajadores, a la gente del proletariado en una muy buena condición económica, es decir, son clases medias pudientes con un grandísimo nivel adquisitivo y sobre todo con un muy buen nivel formativo. Yo creo que esas 4 claves, ¿no? La clave de lo societal y lo comunitario, lo político y lo institucional, de la paz y los acuerdos y de la educación y lo económico,
son fundamentales para la Colombia que viene, para la Colombia post-paro 2021, y ese debe ser la hoja de ruta, la carta de navegación y el derrotero que todos, como sociedad colombiana, debemos seguir para transformar realmente los recursos efectivos de poder. El proceso evolutivo de la democracia en Colombia viene desde el establecimiento de la República hasta la actualidad y con el gran impacto de la expedición de la Constitución Política de 1991, que es la que hoy se encuentra vigente y la que marcó un gran avance tanto en el plano constitucional como en el del sistema político. Pues recordemos que es aquella en la que se planteó la democracia participativa y representativa, ofreciéndonos diversos mecanismos de participación popular. Acerca de la participación y para abarcar el tema que realmente nos interesa, en resumidas cuentas es la que nos permite entablar una relación directa con nuestros dirigentes y con las autoridades, pues podemos velar por el cumplimiento de normas, de nuestros derechos y también tomar parte de decisiones de asuntos públicos que son de nuestro gran interés, esto sin discriminación alguna. Entonces, teóricamente encontramos que suena todo estupendo, pero el problema viene en el momento de ponerlo en práctica, pues si bien nuestra democracia ha ido avanzando y mejorando, todavía nos falta demasiado por recorrer. De lo que acabo de mencionar, dan parte cierto grupo de la población que se puede catalogar como los vulnerables y marginados, y son nada más y nada menos que los indígenas, los afrocolombianos, los jóvenes, las mujeres, entre otros más. Profundizando un poco sobre cada uno de ellos, encontramos que los indígenas y los afrocolombianos, teniendo en cuenta a Colombia como un estado pluriétnico y multicultural que garantiza la representación parlamentaria de las minorías étnicas y políticas, los primeros solo cuentan con 2 escaños en el Senado de la República y 1 en la Cámara de Representantes, y los segundos solo con 2 asientos en la Cámara de Representantes. Esto ha sido un avance, sí, sin embargo es demasiado limitado, no logran obtener su representación y su participación en totalidad. Esto los afecta directamente y pues aparte nos encontramos con que demás mecanismos de participación, en especial el de las consultas previas en las comunidades indígenas, también tiene ciertas limitaciones. Es el caso particular de las comunidades guayú, que se ven gravemente afectadas por proyectos petroleros, de carbón e incluso eólicos que son llevados a cabo en sus tierras y donde no les consultan. Por otro lado, encontramos a los jóvenes, que si bien son parte de la democracia por medio de marchas pacíficas, promoviendo movimientos, incluso hasta campañas, para nadie es un secreto que la mayoría se abstiene de participar en elecciones, de involucrarse en programas del gobierno o planes de desarrollo, pero ese no es el problema es la causa de por qué se abstienen, y es que se encuentran demasiado inconformes con las instituciones políticas y también con el sistema electoral tradicional. Entonces algo debe cambiar. Y finalmente las mujeres, que se puede decir que es un tema aparte debido a la lucha que se ha tenido a lo largo de la historia y no solo en este tema, en particular, y para no desviarnos, no logran obtener igualdad en la representación en puestos del poder y liderazgo. Si bien somos unas excelentes líderes e impulsamos a demasiadas personas, no se nos da esa igualdad. Dando unos cuantos datos, tenemos que el 52% de la población colombiana son mujeres, pero tan solo el 19,7% son congresistas. Entonces, para esto veo muy pertinente mencionar algo que se ha señalado en la resolución de la participación política de la mujer, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2011, y es lo siguiente: las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria
y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada. Todo esto nos demuestra que en Colombia hace falta una reforma política de manera urgente. La democracia no solo debe quedarse en palabras, sino que debe trascender a los hechos. Y pues aparte no está de más mencionar que esta reforma política es una de las cuantas que se deben realizar. A todos se nos debe garantizar nuestra participación por igual. Una movilización nacional con revueltas y turbamultas que se asemeja a una huelga de masas por el malestar colectivo acumulado es lo que está viviendo Colombia. Si estos grupos poblacionales marginados de la justicia social siguen siendo desatendidos, pues el estallido social se aumentará, no cesará. Y luego la desobediencia civil sobrevendrá de todo. Si no se dialoga entre las partes para corregir, otras cosas podrían ocurrir a falta de corrección sobre el déficit democrático. Así sucedió varias veces en el siglo XIX antes de comenzar las guerras civiles. La matrícula cero, por ejemplo, que es una educación gratuita en las universidades públicas, estaba anunciada con otras palabras, pero en la misma Constitución, artículo 67, lo dice, se desprende de allí. Esto no afectaría el presupuesto estatal. El derecho social a la educación por lo menos encontraría un refugio real en las universidades estatales, ya que los empresarios de la educación seguirían con sus fortines millonarios desde las universidades privadas. Ya se inició nuevamente el auscultamiento para un diálogo, pero ha sido suspendida la mesa que se había iniciado el 16 de mayo y esto no es un buen indicio. Necesitamos que el diálogo sea próspero, el diálogo nacional. La Constitución de 1991 fue reformada al menos 50 veces durante estos 30 años y unas 20 veces contrarreformada dentro de esas actividades, estrechando el espíritu general de las normas rectoras para recortar garantías y desarrollos legislativos favorables. Es decir, la deformaron. La Constitución estaba mejor que ahora, pero aún conserva artículos para desarrollar con mínimos vitales y hacer justicia social. Y están sin cumplirse en una proporción muy alta. Los que se han cumplido no han sido políticas públicas las que lo han logrado, políticas públicas gubernamentales, sino por sentencias de tutela, de cumplimiento y acciones populares. La rama ejecutiva y el Congreso tienen una deuda pendiente con la materialización de los derechos sociales. A pesar del manoseo y las podas que ha tenido la Constitución de 1991, aún conserva normas que si se desarrollaran por parte del Congreso y los gobiernos bastarían para aliviar la marginalidad de esos 21 millones de pobres que tiene el país que no alcanzan a llegar al fin de mes, como dicen los españoles. Invito a releer los artículos 13, 44, 46, 48, 49, 51, 65, 67 y 70 de la Constitución. Y bueno, agreguemos el 79, 80 y el 314, para solo mencionar 12 artículos de esa Carta Magna. Parece que si se le correspondieran a un país nórdico donde prospera y rige la socialdemocracia. Pero aquí no se tiene el cumplimiento del estado del bienestar.
el Estado social de derecho, que aquí en Colombia confunde con el Estado de derecho, pero son dos conceptos diferentes. ¿Cómo reordenar todo lo que ha sucedido en estos 30 años de vigencia de la Constitución de 1991 si no hemos logrado ampliar la democracia, ni cumplir con el ciclo de transición de esta última? Esos ciclos, según los expertos transicionistas, para el asentamiento de las nuevas instituciones se necesitan al menos 15 años y llevamos el doble de tiempo. El proceso de paz, además firmado en el 2016, no logró remozar las instituciones porque la implementación fue truncada. Otras formas de violencia se han disparado en las regiones. Hay más actores colectivos copando los territorios despejados. Lo que sucedió en estos 4 años, después de firmada la paz en el Teatro Colón, ha sido devastador. La corrupción desbordada y la disfuncionalidad de las instituciones que ha llevado al descreimiento de la población. Es necesario entonces una solución de fondo. Se necesita una reforma estructural al mismo Congreso de la República, a la salud, a los partidos políticos, a la justicia y al sistema electoral, adicionalmente a las que enuncié en la presentación. Además, encontrar una acción constitucional apropiada para amparar los derechos sociales. Entonces, se debe buscar la reforma de fondo a través, será de una asamblea constituyente, que siendo engorroso su trámite, como lo establece la Ley 134 del 94 y los artículos 376 y 155 de la Constitución, podría impulsarse por iniciativa del 30% de los diputados del país. De no ser así, continuarán los mismos lastres, fardos y rémoras que tienen ya vaciada la República. Afectaron y fisuraron, prácticamente derrumbaron las instituciones de la República por apropiarse las élites de las instituciones y sin que el pueblo pueda ejercer la soberanía. El voto obligatorio acabaría con la abstención que permite la perpetuación de la clase política, las élites y los poderes secretos detrás de los mandatarios. La reforma tributaria y su desastroso contenido, si se hubiese dejado prosperar, iría a afectar a los sectores subalternos, dejando por fuera al gran capital. Se reclama justicia social, colocando en su lugar o evidenciando el trato preferencial con el sector bancario, que saldría favorecido, siendo el que más afecta el bolsillo de los ciudadanos. Igual sucede con otros grupos de poder que vía exenciones no tributan, estando allí el dinero que se necesita para no gravar a los que subsisten con ingresos desmirriados. Desde el año 2020 el estallido social comenzó a presentarse de manera escalonada, con revueltas atípicas en varias ciudades, revueltas y marabuntas de famélicos que el gobierno y las autoridades dejaron crecer por negar la renta básica necesaria para paliar las carencias de todos los encerrados en la pandemia. De todos los encerrados en la pandemia y que no gozaban de ingresos porque no tenían trabajo. Más de 50 senadores, ya lo han dicho, y representantes a la Cámara se han pronunciado a favor de una renta básica permanente, porque el artículo 334 de la Constitución, reitero, ordena que el Estado debe planear y lograr el pleno empleo. El ingreso solidario transitorio que se había aprobado de 160.000 pesos era muy bajo, exiguo, y no llegó oportunamente. Allí se hubiese podido contener el estallido social de forma parcial.
El profesor Ricardo Sánchez explicó en un programa de televisión del Canal 2 que en Colombia la pandemia ha sido utilizada como arma política ante el déficit democrático. Entonces estamos presenciando el vaciamiento de la República porque se viene dando una especie de golpe de Estado permanente y es necesario restablecer la República. Aquellas leyes que la gente no entiende sus contenidos logran recortar los derechos sociales convertidos en mercancías y empiezan los derechos a decrecer con el agostamiento que le hacen los decretos reglamentarios y las resoluciones de los ministros para su ejecución, quedando todo en manos de los empresarios de la salud, de la educación, de la vivienda y en otros aspectos. Como dijo un jurista bogotano, hay una salida que es aplicar en este caso la tesis de el teórico Radbruch, según el cual el derecho injusto sigue siendo derecho, pero el derecho extremadamente injusto deja de serlo. Entonces, ante la falta de efectividad de los derechos sociales, se presenta la reacción ciudadana que reclama bienestar social, y si estos siguen siendo desatendidos viene el estallido social, que fue lo que ocurrió, y luego la desobediencia civil. Si no se dialoga entre las partes para corregir, otras cosas pueden ocurrir a falta de corrección sobre el déficit democrático. Así sucedió varias veces en el siglo XIX antes de que comenzaran las guerras civiles. ¿Cómo reordenar todo lo que ha sucedido en estos 30 años de vigencia de la Constitución del 91 si no hemos logrado ampliar la democracia ni cumplir el ciclo de transición